San Francisco de Sales, fuente espiritual de Don Bosco para el mundo de hoy. Francisco de Sales nació en Togansglières, en el castillo de Sales, el 21 de agosto de 1567, en el seno de una familia noble. Su padre se llamaba Francisco, señor de Sales, y su madre Francisca de Sionaz. Él era 30 años mayor que ella, que apenas tenía 15 años, cuando Francisco vino al mundo de manera prematura y complicada. Los biógrafos suelen datar el 28 de septiembre de 1567 como fecha del bautismo en la iglesia de San Mauricio, aunque no se han encontrado actas del mismo. Al inicio de la iglesia encontramos la pila bautismal que aún se conserva, donde fue bautizado el santo. La fecha de bautismo que leemos en ella data del día 22, al día siguiente de nacer. Los biógrafos ven probable un bautismo rápido debido al frágil estado de salud del bebé, aunque se celebrase solemnemente días más tarde. Francisco llega junto a sus primos Amadeo, Luis y Gaspar a La Roche en octubre de 1573, acompañados por su preceptor. Irán al Colegio Real, con gran formación en religión, moral y disciplina. Tras 2 años de excelencia en sus estudios, será trasladado a Annecy, donde continuará. Con 11 años, marcha con sus 4 primos a la capital francesa. Allí acudirá al colegio jesuita de Clermont, donde aprenderá, entre otras cosas, la fidelidad a la Iglesia y al Papa. A los 15 años, tras los estudios de humanidades, accede a los estudios superiores. En esta época, Francisco empieza a tener más interés por la teología y todo lo referente a Dios, mediante la Eucaristía cotidiana y la comunión y confesión frecuentes. Entre 1585 y 1588 hará los estudios filosóficos que dejarán una huella profunda en su alma. Por varios motivos, regresan a casa, al castillo de Brens, después de una década en París, donde le esperan sus padres y sus 6 hermanos pequeños. En 1588, Francisco marchará a Padua a realizar estudios de Derecho, acompañado de nuevo por su preceptor y su hermano Galo. Allí se pondrá bajo la dirección espiritual del jesuita Antonio Posevino, a través de los ejercicios ignacianos y otras propuestas. En diciembre de 1590 y enero del siguiente año, sufrirá una grave enfermedad. A punto de morir, Francisco recibe los sacramentos y escribe en su testamento que donará su cuerpo a la medicina. Sin embargo, se curó y pudo acabar sus estudios de Derecho. Hizo el examen el 5 de septiembre de 1591 y se doctoró. Tras esto, realizó una peregrinación a Loreto en agradecimiento por su curación. Acabados los estudios en Padua, el 25 de febrero de 1592, llega al castillo de La Tuile, en Annecy, donde su familia se había resguardado de la guerra. La alegría inmensa que todos sienten se mezcla con la incertidumbre del futuro del primogénito. Su padre había preparado ya su futuro, concediéndole de inmediato el señorío de Villarroget. Conoció a muchas personalidades como el obispo de Ginebra, Monseñor Claudio de Granier, que residía en Annecy en el exilio. En medio de la preparación de una vida
de bienestar, su padre concierta su matrimonio con Francisca, heredera del señor Belli. El 24 de noviembre de 1592, Francisco se inscribe al Colegio de Abogados de Chamberí. A las pocas semanas llega una carta del Ducado de Saboya para nombrarlo senador. A pesar de la voluntad de su padre, Francisco rechaza la propuesta. Otra propuesta llegará el 7 de mayo de 1593 para ser nombrado preboste del Cabildo de la Catedral de San Pedro de Ginebra. Finalmente, Francisco decide hablar con sus padres y abrazar el estado eclesiástico. A pesar de la reticencia de su padre, por intercesión de la madre, logra el consentimiento y toma la sotana en la iglesia de la Tuile en una ceremonia presidida por Amadeo Bouvard. Así Francisco renuncia a todos sus honores y se convierte en preboste el 13 de mayo. Tras un largo retiro en Sales y el examen canónico para ordenarse, recibe las 4 órdenes menores el 9 de junio en la Catedral de Annecy y 3 días más tarde el subdiaconado. El 18 de septiembre de 1593 recibió el diaconado y 3 meses más tarde, el 18 de diciembre, el presbiterado, de manos de Monseñor Granier. 3 días más tarde realizará su primera misa. Tras el discernimiento oportuno, su obispo decide mandarlo de misión a la región del Chablés, de mayoría protestante. El 15 de septiembre de 1594, después de 6 días de salir de Annecy, llegó junto a su primo Luis a la fortaleza de Avanches, donde residía el gobernador y estaba la guarnición del duque de Saboya. 3 días más tarde comenzará su misión con una predicación en la iglesia de San Hipólito, única iglesia donde los católicos tenían derecho a predicar tras la celebración protestante. A partir de ahora, a pesar de todas las calumnias e injurias que recibirá y la oposición de su padre, Francisco bajará a Tolón cada mañana, donde apenas residían unos pocos católicos. Los frutos comienzan a verse a finales de 1596, con conversiones de diversas personalidades. Para obtener medios que le permitiesen mejorar la misión, Francisco marcha a Turín en octubre de 1596. A pesar de sus esfuerzos, regresa un mes más tarde sin respuestas claras. Tras un largo periodo de trabajo en la región del Chablés, regresa a Annecy el 20 de octubre de 1598. Un mes más tarde, debido a que su obispo estaba enfermo, tiene que marchar a Roma en su nombre para presentar al Papa asuntos de la diócesis. Pasan por Módena y llegan a Ferrara, donde estaba la corte pontificia. Tras el paso por Bolonia, llegan a Roma y a mediados de diciembre acuden a su primera audiencia con el Papa. Clemente VIII, tras escuchar en audiencia al vicario general Francisco Quisé, acoge su propuesta de designar como obispo auxiliar a Francisco de Sales. Después de 4 meses en Roma, marchan hacia Turín, pasando por Loreto. Tras su misión en Roma, Francisco de Sales llega a Annecy el 1 de junio de 1599, acompañado por Francisco y Jorge. Aunque ya tiene el nuevo nombramiento, al no haber solicitado las bulas, no recibirá hasta 1602 la consagración episcopal. Los próximos años van a ser bastante convulsos. En diciembre de 1599 estalla la guerra de Saboya contra Francia, que durará hasta el 17 de enero de 1601, con la firma del Tratado de Lyon. A esto se unirá la muerte de su padre el 6 de abril de 1601. Después de más de 8 meses en París, regresará a Annecy.
El fracaso de su misión se agrava con la noticia de la muerte de su querido obispo. El 8 de diciembre de 1602, fiesta de la Inmaculada Concepción de María, es consagrado obispo por Monseñor Vespasiano Gribaldi en la iglesia de Togans, donde fue bautizado. 6 días más tarde será entronizado en Annecy, donde residirá en una modesta y pequeña casa situada frente a la catedral. Junto al antiguo convento franciscano se alza la hermosa catedral de Annecy, en cuyo lado derecho se conserva aún parte de la iglesia del convento de los franciscanos. En ella, Francisco va a desarrollar toda su actividad pastoral como obispo, de manera especial a través de sus predicaciones y de la administración del sacramento de la confesión. San Francisco de Sales va a ser un obispo reformador, impulsado por el Concilio de Trento, cuyo objetivo era la renovación de la Iglesia. Comenzando por la formación del clero, el obispo ginebrino va a impulsar una formación permanente entre sus sacerdotes, especialmente con la convocación de sínodos diocesanos. Además, se dará una gran renovación en la catequesis, en la que el propio obispo participará, en la liturgia, en la vida religiosa, en la educación de los niños y las niñas de la diócesis, y dará un gran impulso ecuménico. Convencido de la importancia de la cultura, funda la Academia Florimontana. El encuentro con Juana Francisca de Chantal en Dijon, durante su predicación cuaresmal como obispo, culminará en la fundación de la Orden de la Visitación 5 años más tarde. El 7 de junio de 1610 entrarán al noviciado Juana Francisca de Chantal, Jacobina Fabre, Ana Jacobina Coste y Carlota Brechard. Estarán en la Casa de la Galería de 1610 a 1612, año en que tendrán que trasladarse por el aumento de las hermanas. En 1612 fundaron el primer monasterio, cerca de la conocida iglesia de San Francisco de Sales actualmente. Tras la muerte del santo, fundaron el segundo monasterio junto a la Casa de la Galería. Con la llegada de la Revolución Francesa, tuvieron que dejar los dos monasterios y marchar a Treviso. San Francisco de Sales rompe los planteamientos de la vida religiosa, uniendo la vida contemplativa con la acción por los más necesitados. En el acontecer de una vida entregada, el duque de Saboya pide al obispo Francisco que vaya junto al cardenal Mauricio y los príncipes del Piamonte a Aviñón a encontrarse con el rey de Francia Luis XIII. Fue un viaje difícil donde el enfermizo obispo empeora su salud. El día 9 de noviembre de 1622 llega a Lyon de paso, donde se encuentra brevemente con la madre de Chantal. Tras su paso por Vienne, por fin llega a Aviñón, donde es recibido con fama de santidad. Marchan a Lyon el 25 de noviembre y tras 4 días de viaje llegan a la ciudad. Francisco reside en el monasterio de la Visitación, donde se le prepara la casa del jardinero. Allí permanecerá hasta el 28 de diciembre, en el que, tras un creciente empeoramiento progresivo, llegará su momento final. Hacia las 8 de la tarde, expiró tras decir entre sus labios la palabra Jesús. Murió en la absoluta sencillez de aquella humilde habitación. Sus restos
fueron trasladados a Annecy y se encuentran actualmente en la Basílica de la Visitación junto a Juana Francisca de Chantal.